Muy buenas, mis amigos. Esta vez vamos a resolver problemas, solamente problemas de dinámica, donde en la dinámica, pues obviamente aquí vamos a aplicar las leyes de Newton para poderlo resolver. Bien, entonces aquí vamos a tratar de explicar lo más sencillamente posible, empezando con el problema más sencillo de todos, que reza de la siguiente manera. Dice, calcule la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 newton a un cuerpo cuya masa es de 5.000 gramos, expresar el resultado en metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces aquí hay que considerar algunas cosas. Aquí por eso escribimos, en este problema se puede considerar que está sobre el hielo plano y la masa sobre él sin rozamiento. Aquí en el problema solamente nos dan que se le hace una fuerza a un cuerpo de 50 newtons, podemos considerar, y extrapolar de que sea, por ejemplo, un bloque de hielo, no de hielo, es un bloque de hierro colocado sobre, por ejemplo, el hielo plano, donde así podemos evitar el rozamiento, así como hacen los patinadores, cuando van sobre el hielo, casi no hay rozamiento. Entonces así ya podemos hacer una gráfica, primero que todo, del problema que nos están dando. Entonces dibujamos el bloque, que va a ser el bloque de 5.000 gramos o 5 kilogramos, y lo colocamos aquí sobre el hielo. Y vamos a dibujar también, dibujamos aquí la cuerda con la que jalamos el cuerpo horizontalmente. Entonces aquí debemos extrapolar algo del problema, que lo vamos a colocar sobre una superficie plana sin rozamiento y lo jalamos a una cuerda paralelo al hielo. Entonces esto tenemos que extrapolarlo en primer lugar y tratar de hacer una gráfica en el primer caso. No perder de vista que es el cuerpo de masa m al que se le hace una acción y él se va a mover. Y como resultado es que él se va a acelerar debido a esa fuerza. Entonces ahora, después de que hagamos una gráfica del problema, entonces vamos a hacer un diagrama del cuerpo libre. ¿Para qué se hace eso? Para poder dibujar todas las fuerzas que caen sobre él y así poder aplicar la ley de Newton para poder resolver el problema. Entonces aquí a la derecha debemos colocar esta masa, la pusimos aquí a la derecha, le coloqué m, significar la masa, y este cuerpo lo puse acá, lo trasladé acá a un sistema de coordenadas cartesiano, donde este es el eje X y aquí el eje Y, y donde esta masa, casi siempre, vamos a colocar las fuerzas que se aplican sobre la masa, se las vamos a aplicar en el centro de masa, más o menos en el centro de la figura, si es cuadrada, o rectangular se coloca más o menos en el centro de la figura. Entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente para resolver el problema. ¿Qué fuerzas hay sobre este cuerpo? Y para eso aquí aislamos la masa, que este diagrama se llama diagrama del cuerpo libre, y donde aquí les podemos dibujar las fuerzas que hay sobre él y no las hacemos aquí en la gráfica, porque para que no se confundan las líneas del diagrama con como el piso y las líneas de la tensión que se está haciendo para moverse el cuerpo, entonces lo trasladamos aquí libremente y dibujamos las fuerzas que aparecen sobre esa masa. Entonces, ¿qué fuerzas aparecen sobre esa masa? Pues la más evidente es la que nos dicen aquí de las 50 newton, que es jalado horizontalmente paralelo al hielo. Entonces viene a ser esta que tenemos aquí, y esta viene a ser la fuerza de 50 newtons. Tenemos, fuera de eso, hay una fuerza de la atracción gravitatoria. Si colocamos la mesa aquí en la Tierra, entonces la Tierra va a traer a esta masa hacia abajo, por eso dibujamos este vector aquí, que ese viene a ser el vector peso. Y aquí le colocamos el peso con la letra P mayúscula, y esta N viene a ser la fuerza que hace el hielo sobre la masa. Claro que aquí sobre la masa hay muchas fuerzas pequeñas que sostienen al objeto extenso de 5 kilogramos, pero todas esas se pueden representar por una sola, que se llama la normal al plano. Eso quiere decir que por la tercera ley de Newton, si la gravedad atrae al cuerpo hacia abajo con una cierta fuerza que es el peso, entonces el hielo hace una fuerza por la tercera ley de Newton, una fuerza contraria y de la misma magnitud que el peso, que le llamamos la fuerza normal al plano. Bueno, para desarrollar este problema, entonces, simplemente no vamos a tener en cuenta el peso
que obviamente habíamos dicho que el peso es igual a la masa por gravedad. Y aquí colocamos que la fuerza es esta, la que está, la de 50 newtons, que es esta F. Y entonces no vamos a tener en cuenta para desarrollar este problema el peso ni la normal porque el cuerpo no se va a mover en el eje Y, solamente en el eje X, entonces está en equilibrio en el eje Y, por tanto ahí no hay movimiento y sobre el eje Y y no lo vamos a considerar en este caso ni el peso ni la fuerza normal. Entonces aquí nos queda simplemente que hay una sola fuerza que es esta F que aplica sobre la masa, que es de 50 newtons, pues apliquemos la segunda ley de Newton aquí en este caso. Entonces escribimos, la segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, después de que tenemos aquí, como ya dijimos, que es una sola fuerza que se le aplica al cuerpo, y entonces se va a acelerar, por eso escribimos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Y entonces después de eso escribimos los datos correspondientes, que aquí en este caso escribimos la aceleración interrogación, que nos están preguntando aquí arriba que cuál es la aceleración que adquiere la masa si se le aplica una fuerza de 50 newtons a la masa de 5 kilogramos. Entonces escribimos los datos aquí, 5.000 gramos, la fuerza que son 50 newtons, y aquí la masa vamos a escribirla, que hay que convertirla, los 500 gramos hay que convertirlas a kilogramos porque la fuerza en newtons está en el sistema MKS, metro kilogramo segundo. O si no, no nos resulta bien al hacer las operaciones. Bien, entonces aquí vamos a despejar la aceleración, donde dice fuerza igual a masa por aceleración, donde la fuerza aquí, como vamos a dejar la aceleración aquí al lado derecho, la masa pasa a dividir a la fuerza. Y entonces la fuerza la ponemos aquí arriba y la masa en el denominador y así hallamos la aceleración. Bueno, entonces solamente reemplacemos los datos, que aquí sería 50 newtons dividido entre la masa que son 50 kilogramos. Y así tenemos que 50 sobre 5, el cociente da 10. Y ya escribimos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre kilogramo. ¿Por qué escribimos esto así? Porque un newton, ya lo vimos anteriormente, un newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y aquí dejamos este kilogramo donde aparece. Entonces, aquí pues este kilogramo que está arriba se cancela con el que está abajo y nos va a quedar solamente metros sobre segundo al cuadrado. Subamos esto un poco. Entonces aquí nos quedaría que la aceleración es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, porque aquí se cancelan y quedan solo metros sobre segundo al cuadrado. Y así se soluciona este problema, muy sencillo, a la final. Ahora pasemos a otro problema. Bueno, este problema reza lo siguiente. Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza horizontal cuya magnitud es 50 newtons a un cuerpo que se arrastra con rozamiento cuya masa es de 5.000 gramos y siendo que el coeficiente de rozamiento entre las superficies es de 0.3. Bien, aquí usted se puede dar cuenta que este problema es muy similar al anterior, pero le hemos puesto algo diferente, que se incluyó la fuerza de rozamiento. Entonces aquí vamos poco a poco aprendiendo cómo se solucionan problemas cada vez más difíciles, pero teniendo en cuenta el anterior, cómo se resolvió de una forma más fácil. Entonces, lo primero que debemos hacer aquí en esto, pues vamos a hacer la gráfica que corresponde al problema. Entonces ya dibujamos aquí la masa. Aquí tenemos una superficie que ahora entre la superficie y entre las dos superficies, el cuerpo y el piso, tienen una cierta fuerza de rozamiento, o vale decir que se oponen al deslizamiento uno con el otro. Entonces lo primero que hacemos es el diagrama y dibujamos la fuerza, no la fuerza sino el cable con el que estamos jalando la masa. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Entonces lo primero que tenemos que hacer es construir el sistema de coordenadas cartesiano de X y Y. Para poder colocar esta misma masa, la trasladamos aquí y le colocamos el centro, el sistema de coordenadas sobre el origen más o menos en el centro de la masa. Después entonces dibujamos los vectores que están involucrados. El primer vector aquí que le vemos en rojo es la fuerza de 50 newtons, que es la que va en la dirección que está en la cuerda hacia la derecha, y aquí lo representa el vector fuerza que tenemos aquí a la derecha.
Otra fuerza que vamos a colocar aquí es la fuerza horizontal, en sentido contrario de la fuerza de la cuerda, y está dirigida en sentido contrario. Esa viene a ser la fuerza que hace la superficie del piso al cuerpo. Esa se llama la fuerza de rozamiento que hace el piso sobre ese cuerpo. Y por eso dibujamos este vector en esta dirección, que es la que se opone a la fuerza que trata de mover el cuerpo hacia la derecha. Aquí tenemos ya el vector que va hacia arriba, que es el que hace el piso sobre la masa, y esta fuerza que va hacia abajo es el peso del cuerpo. Esta fuerza de arriba y la de abajo, el peso y la normal tienen la misma magnitud por la tercera ley de Newton. Aquí entonces sabemos que el cuerpo no se va a mover en el sentido vertical, o sea que no va a haber aceleración en el eje Y, pero sí lo va a haber en el eje X porque la fuerza de 50 newtons es mayor que la fuerza de rozamiento. Donde no fuera así, nunca se movería el cuerpo tampoco en el eje X. Bueno, entonces continuamos aquí, coloquémosle el nombre de la fuerza que se le hace sobre el cuerpo, es de 50 newtons. Aquí tenemos el peso que es igual a la masa por la gravedad y la normal que es la que hace el piso sobre el cuerpo. Y escribimos aquí a la izquierda la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Por qué se coloca dinámico y no estático? Porque el cuerpo, esta fuerza mayor de 50 newtons va a ser mayor que la fuerza de rozamiento y el cuerpo se va a mover hacia la derecha y entonces viene a ser un rozamiento dinámico y no estático. Bueno, entonces ya teniendo eso, entonces vamos a colocar aquí, siempre vamos a hacer primero eso, una gráfica de la situación, la gráfica del diagrama del cuerpo libre, que es este que está aquí, y por último pues escribimos aquí los datos que nos han dado. Primero nos dieron la fuerza de 50 newtons, la aceleración que la coloqué X solamente en el eje X porque en el eje Y no va a moverse, ni para arriba ni para abajo. Entonces en el eje horizontal sí se va a mover, por eso le coloco que la aceleración en X es interrogación, porque eso es lo que nos preguntan aquí arriba en el problema. Entonces seguimos escribiendo los datos, masa de 5 kilogramos y el coeficiente de rozamiento que lo llamamos μd, que viene a ser el coeficiente de rozamiento dinámico que equivale a 0.3. Bueno, entonces aquí vamos a hacer las dos siguientes consideraciones. Primero, hacemos suma de fuerza sobre el eje Y y suma de fuerzas sobre el eje X. ¿Por qué no hicimos en el problema anterior suma de fuerzas en el eje Y? Porque aquí tenemos que la fuerza de rozamiento dinámico está involucrando la normal, o sea, la fuerza que hace el plano sobre el cuerpo. Entonces, así vemos en la necesidad también de hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y para poder usar la fuerza normal en la fuerza de rozamiento dinámico. Entonces, seguimos escribiendo. En el eje Y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas solamente en el eje Y. Entonces, tenemos ahí la normal que va hacia arriba, es positiva, y el peso que es negativo que es menos masa por gravedad, que la colocamos menos peso. Entonces aquí vamos a ver que tenemos que colocarle igual a 0. 0, ¿por qué? Porque la aceleración sobre el eje Y es 0, no se mueve sobre el eje Y, por tanto no se aplica por la segunda ley de Newton, quiere decir que fuerza igual a masa por aceleración, pero si el cuerpo no se mueve, su aceleración es 0. Bueno, entonces ahora hacemos lo mismo, pero ahora en el eje X. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Recuerden que este signo sigma significa sumatoria de muchas fuerzas que hayan sobre un cuerpo. Y en este caso, todas las que están sobre el eje X. Entonces lo colocamos sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces vendrían a ser la fuerza que se hace horizontalmente sobre el cuerpo. Y le restamos la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Y por qué hacemos eso? Porque aquí en la gráfica dibujamos que la fuerza de 50 newtons se hizo a la derecha hacia el eje X positivo, por eso lo colocamos positivo, y la fuerza de rozamiento dinámico se opone a la fuerza de rozamiento, que se hace horizontalmente sobre el cuerpo, que es positiva. Entonces, aquí se coloca menos fuerza de rozamiento dinámico porque va hacia la izquierda del eje X. Y esto es igual, aplicamos la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración. O sea que entre estas dos fuerzas se van a desequilibrar, una se va a llevar a la otra y entonces va a ser una fuerza
que va a hacer que el cuerpo acelere, y en este caso se puede decir que está acelerando hacia la derecha. Si nos diera negativa, la aceleración quiere decir que el cuerpo estaría acelerando hacia la izquierda. Bueno, entonces continuamos. Por eso aquí escribo que la fuerza, la masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton, por eso escribiré solamente la aceleración en el eje X, porque en el eje Y no hay, entonces solamente por eso escribo aceleración en el eje X. Aquí arriba, entonces vamos a despejar. Aquí como esto es igual a 0, entonces pasamos, el peso que está restando pasa a adicionar a 0 y nos queda que la normal, o sea que la fuerza que hace el piso sobre el cuerpo es igual al peso del cuerpo. Y aquí abajo entonces escribimos que la fuerza de rozamiento dinámico es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, que eso ya lo vimos en un capítulo anterior, que la fuerza de rozamiento dinámico es igual al coeficiente de rozamiento dinámico por la normal, o sea, por la fuerza que hace el piso sobre el cuerpo. Y entonces aquí tenemos que para hallar la fuerza de rozamiento dinámico, entonces debemos multiplicar la fuerza de rozamiento dinámico, entonces se viene a ser el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal, que viene a ser el mismo peso, porque aquí nos dio arriba que la normal es igual al peso, entonces por eso colocamos fuerza de rozamiento dinámico igual a coeficiente de rozamiento dinámico por el peso. Bueno, entonces aquí al desarrollar esto, la fuerza de rozamiento dinámico es igual a 0.3, que es el coeficiente de rozamiento dinámico, ya estamos reemplazando, y el peso que viene a ser la masa por la gravedad. Entonces aquí tenemos que coeficiente de rozamiento dinámico 0.3, que lo tenemos aquí como dato, por 5 kilogramos, que es la masa por la gravedad, que es 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, y así nos da el peso. Entonces seguimos desarrollando esto aquí a la izquierda. Entonces el coeficiente de rozamiento dinámico es igual a 14.7 newtons. Entonces al multiplicar 0.3 por 5 por 9.8 nos da 14.7 newtons. Recordemos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos queda newtons aquí. Entonces aquí nos quedaría, ya reemplazando aquí en la fórmula general, en la segunda ley de Newton, en la sumatoria de fuerzas, entonces escribimos la fuerza de 50 newtons que la escribimos aquí y la fuerza de rozamiento dinámico que la escribimos aquí en este caso. Y ahí entonces nos va a quedar que eso es igual a la masa, que son 5 kilogramos por la aceleración que no conocemos. Entonces esta expresión de acá es esta que tenemos acá, donde esta masa son 5 kilogramos y la aceleración que es la que tenemos que encontrar. Bueno, entonces aquí, subamos un poco esto. Entonces aquí tenemos que al restar 50 newtons menos 14.7 nos da 35.3 newtons. Y a la derecha nos quedaría 5 kilogramos por la aceleración en X, donde aquí al despejar la aceleración pasamos 5 kilogramos a dividir a 53.3. Entonces 53.3 dividido entre 5 y al de hacer el cociente entre estos dos números nos da 7.1 y ya vimos en el problema anterior que newton sobre kilogramo nos queda una unidad de aceleración que es metro sobre segundo al cuadrado. Por tanto ya encontramos la aceleración en este problema que es 7.1 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, aquí tenemos el tercer problema, que es muy similar al anterior, pero en este caso dice, bueno, lo siguiente, calcular la aceleración que produce una cuerda de 30 a 30 grados respecto a la horizontal cuya magnitud es de 50 newton a un cuerpo que se arrastra con rozamiento cuya masa es de 5.000 gramos. Coeficiente de rozamiento entre la superficie 0.3. Bueno, aquí tenemos que este problema es muy similar al anterior, pero por la salvedad de que tenemos que la fuerza que se le está haciendo no es horizontal, sino que tiene un cierto grado de inclinación que es de 30 grados. Entonces aquí lo tenemos, que aquí hay un auto que está amarrado, la cuerda está amarrada aquí arriba y está amarrada al centro de la masa en un borde y esa lo está jalando a un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces ya tenemos que el problema es muy similar a las anteriores, pero esta fuerza de la cuerda no es horizontal,
sino inclinada. Bueno, en este caso ya tenemos el diagrama y entonces vamos ahora a proceder a hacer el diagrama del cuerpo libre, que en este caso no voy a dibujar la masa, aunque aún debería, pero para simplificar lo dejo así simplemente, sin la masa aquí dibujada en el centro de coordenadas. Pero este viene a ser el diagrama del cuerpo libre. Y aquí podemos notar que tenemos a la final 4 fuerzas que se están aplicando a la masa. El objetivo es la masa y cómo se va a mover de acuerdo a todas las fuerzas que le hacen. Entonces tenemos esta de acá, que es la fuerza F. Bueno, vamos a colocarle ahí, esa es la fuerza F. Y tenemos la fuerza normal y la del peso y la fuerza de rozamiento. Entonces aquí tenemos el peso del cuerpo que va hacia abajo esa fuerza, la fuerza normal que va hacia arriba en forma vertical al plano. Esta es la fuerza que está haciendo el auto, que lo transfiere a la fuerza y lo transfiere a la masa. Aquí tenemos la fuerza de rozamiento que se opone a esta fuerza que hace el auto sobre esa masa. Y entonces aquí ya vemos que tenemos 1, 2, 3 y 4 fuerzas que se le están haciendo a la masa. Aquí en este caso vamos a darnos cuenta que el cuerpo solamente se va a mover en la parte horizontal, más no en la vertical. Y eso lo vamos a ver aquí en los cálculos por qué pasa eso. Entonces aquí, vector, fuerza, que no esté sobre los ejes horizontal ni vertical, tenemos que descomponerlo sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces tenemos aquí fuerza normal, fuerza de rozamiento dinámico, el peso y la fuerza F del cable, pero la fuerza F, como está inclinado, entonces si no está sobre el eje X o sobre el eje Y, tenemos que descomponerlos en el eje X y así podemos hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Por eso aquí, este vector, ya lo vimos en una sección anterior, cómo descomponer un vector según el eje X y el eje Y. Entonces aquí la fuerza F del cable se descompone en la fuerza Fx y Fy, trazando por el extremo del vector una vertical sobre el eje X y este viene a ser la fuerza descompuesta en el eje X de la fuerza del cable. Y algo similar en el eje Y, esta fuerza se descompone verticalmente como Fy, trazando una paralela al eje X, y en este corte viene a ser el vector de aquí hasta aquí, la fuerza descompuesta del vector F, o fuerza F, sobre el eje Y, por eso lo llamamos fuerza sobre el eje Y, y aquí fuerza sobre el eje X. Entonces, si conocemos la fuerza F, que es 30, entonces para hallar la fuerza Fx se multiplica por coseno esta fuerza y para hallarla sobre el eje Y se multiplica por seno. Entonces empecemos, bueno, escribamos ahí los 30 grados que forma esa fuerza F con respecto al eje X. Y entonces lo primero que debemos hacer aquí a la izquierda es escribir los datos del problema. Entonces escribimos allá que la fuerza que nos dan del cable es de 50 newton, que es el que arrastra la masa de 5 kilogramos, la aceleración, que es en el eje X, que es el único lugar donde se va a mover la masa y no en el eje vertical. Por eso le colocamos aquí aceleración en X simplemente. Y abajo escribimos el coeficiente de rozamiento que nos lo dan, que es 0.3, y el ángulo de inclinación del cable con respecto al eje horizontal, que es de 30 grados. Bien, entonces hagamos la sumatoria en cada uno de los ejes. Hagámoslo primero con la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que este sigma es sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces tomamos todas las fuerzas que hay sobre el eje Y. En este caso sobre el eje Y tenemos 3 fuerzas, la normal, la fuerza descompuesta de Fy y el peso. Entonces son 3 fuerzas que se deben sumar en el eje Y. Por eso escribimos aquí la primera normal, porque va hacia arriba, entonces la escribimos positiva. El peso que es negativo, por eso lo escribimos aquí menos el peso, más la fuerza Fy que va hacia arriba según el esquema, entonces la colocamos positiva. Y esto es igual a la masa por la aceleración en el eje vertical, que aquí dijimos que simplemente todo el tiempo la caja va a estar arrastrándose y no se está moviendo en el eje Y, ni para arriba ni para abajo, entonces por eso la aceleración en el eje Y aquí es 0. Por tanto, entonces sería masa por 0, daría 0. Entonces quedaría la fuerza normal menos el peso más la fuerza
la fuerza descompuesta de Y, entonces viene a ser igual a 0. Y este es digamos, una formulita que la ponemos pendiente para más tarde. Entonces ahora hallemos la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuántas fuerzas hay que aparecen en el eje X? Solamente hay dos. Esta fuerza Fx, que es la descompuesta del eje, de la fuerza de la tensión del cable, que está sobre el eje X, y la fuerza opuesta, que es la fuerza de rozamiento dinámico. Por tanto, entonces solo deben aparecer dos fuerzas sumadas en el eje X. Entonces aquí escribimos por la segunda ley de Newton, como aquí sí hay aceleración, entonces escribimos la segunda ley de Newton. Fuerza de la fuerza X menos la fuerza de rozamiento dinámico es igual a la masa por aceleración según la segunda ley de Newton. Bueno, entonces seguimos desarrollando aquí, que tenemos que aquí arriba, tenemos que la fuerza descompuesta del eje sobre el eje Y se halla multiplicando la fuerza de la tensión o la fuerza oblicua, que es de 50 newtons, que nos la dieron aquí arriba, que se multiplica por seno de 30. Por eso aquí tenemos fuerza del eje Y. Siempre se multiplica la fuerza por el ángulo que forma con respecto al eje X. En este caso son 30 grados. Entonces, en este caso FY, este de acá, esta fuerza en el eje Y, se multiplica fuerza por seno de 30. Entonces FY viene a ser 50 newtons por el seno de 30, que viene a ser un medio o 0.5, que entonces esto al multiplicarlo por 50 le daría la mitad. Entonces, por eso lo escribimos aquí abajo. Escribimos que son 25 newtons esa respuesta. Bueno, ahora entonces tenemos que vamos a reemplazar aquí en esta ecuación que dejamos aquí arriba. Estamos escribiendo la normal porque vamos a encontrar cuál es la normal o la fuerza que hace el piso sobre la caja. Que entonces aquí tendríamos que es la normal menos el peso. El peso es multiplicando la masa por la gravedad, que son 5 kilogramos, por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, más 25 newton, que es la fuerza Fy, que la escribimos aquí, y esto igual a 0. Solo estamos reemplazando arriba estos resultados. Entonces nos quedaría esto de esta forma. Entonces nos quedaría que la normal menos 24 newton es igual a 0, donde la normal es igual a 24 newtons. Entonces aquí lo que hicimos fue menos 24 más 25 nos da menos 24, donde al despejar n pasamos menos 24 a sumar al otro lado y nos queda que la normal es igual a 24 newtons. Y este es un resultado parcial que lo vamos a guardar para más tarde. Entonces ahora tenemos aquí, tomamos nuevamente la sumatoria de las fuerzas en Fx, pero entonces aquí vamos a hallar Fx primero. Entonces, para hallar la fuerza descompuesta sobre el eje X, tomamos la fuerza y lo multiplicamos por coseno que esté formando esa fuerza con respecto al eje X. Entonces, nos quedaría 50 newtons por el coseno de 30 grados, que es 0.86. Entonces, esto nos quedaría 43.3 newtons la fuerza Fx como conclusión. Entonces, tenemos otro resultado parcial. Bueno, entonces ahora vamos que cuál es la fuerza de rozamiento dinámico, que es igual a la fuerza, al coeficiente de rozamiento dinámico por la normal, que entonces la normal la vimos que aquí es 24 newtons, que no es el mismo igual al peso del cuerpo en este caso, porque la cuerda trata de jalarla un poco y pierde la normal, es un poco menos que los casi 50 newtons. Entonces, por eso escribimos que la fuerza normal son 24 newtons. Por tanto, la fuerza de rozamiento dinámico multiplicado 0.3, que es el coeficiente de rozamiento dinámico, por 24 newtons, que es la normal. Y entonces esto nos da un total como resultado aquí parcial también de la fuerza de rozamiento dinámico es 7.2 newtons. Bueno, entonces ahora tomamos la sumatoria de fuerza, nuevamente esta formulita que está aquí arriba, y vamos a escribir aquí abajo de una vez con los resultados, que aquí la fuerza de Fx dijimos que era igual a 43.3, que se lo colocamos aquí como primer dato, menos la fuerza de rozamiento dinámico en esta sumatoria de fuerzas,
que es menos 7.2, observen, que aquí lo tenemos, lo colocamos aquí, y esto es igual a la masa por aceleración, que la masa son 5 kilogramos, y por la aceleración, que no la conocemos. Entonces, esto que está aquí es exactamente esto, pero ya reemplazamos los datos hallados. Por tanto, vamos a despejar aquí la aceleración en X, pero hagamos primero algunas, sí, las operaciones que corresponden, que aquí entonces nos quedaría 43.3 menos 7.2 da 36.1 newtons, igual a la masa por aceleración, y entonces procedemos aquí a despejar cuál es la aceleración en X. Entonces aquí pasamos 5 kilogramos a dividir a 36.1 que está aquí, y al hacer la operación nos da un total de 7.22 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que newton sobre kilogramo nos queda unidades de aceleración que son metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, y así terminamos. Ojalá que hayan entendido esta parte progresivamente, esta clase de problemas, y así nos vemos a la próxima.